¿Quién vive? Cristo. ¿En dónde vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse, hermanitos, gloria a Dios. Cristo, amén. El que menos, aquí el que menos corre, vuela, y le da hasta con el palo de la escoba al enemigo, gloria a Dios. Nehemías capítulo 1, Esdras, Nehemías y Esther, unos libros muy hermosos que comienza en la Biblia ya como la parte sangrienta que viene en esos libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, viene esa sangre, todo, y viene ese libro ya de Esther, y luego viene el libro de Esdras y Nehemías, con gran enseñanza. En Nehemías capítulo 1, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una oración de Nehemías, oración de un hombre por una ciudad, por la ciudad de Jerusalén, por la ciudad donde estaba el templo de Dios, por la ciudad donde estaba la capital que David había colocado allí. Entonces dice la palabra en el verso 4, Nehemías 1:4, dice, le contaron a Nehemías que estaba preso por allá, no estaba preso, estaba bien en Babilonia. Le dijeron: Jerusalén está destruida, el templo está caído, los hermanos no oran, no hay levitas, no hay sacerdotes, todas las cosas de Dios están destruidas. Nehemías escucha esa noticia y se pone feliz. No se puso triste. ¿Quién se va a poner feliz de ver que las cosas de Dios están destruidas? Nadie. Entonces dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. No me puso feliz. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová de los cielos, gran, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, por tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios sí dio la promesa que en Jerusalén iba a colocar su templo y allí se iba a manifestar para todas las naciones. Pero Nehemías se dio cuenta que eso no estaba sucediendo. Él sintió un dolor tremendo en su corazón y lo que se puso fue a orar y a llorar por ese pueblo. Nehemías estaba lejos de ese problema, Nehemías estaba lejos de esa situación, él estaba tranquilo allá en el servicio del rey de Babilonia, pero él sintió un dolor y se puso a llorar. Nos enseña a nosotros que los problemas los solucionamos yendo a Dios. Puede haber un problema de una nación, puede haber un problema de una familia, puede haber un problema de un hermano, de un hijo que esté en las drogas, o de un conocido, o de alguien que nosotros amamos, como decía la hermana. Entonces, la solución está en orar. Y este varón lo hizo con ¿cómo? Con ayuno y oración delante de Dios. Y oraba de día y oraba de noche. Él hacía lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Dice que estar golpeando hasta que Dios abra y hasta que Dios responda. Entonces, la enseñanza de hoy se llama el pecado oculto. Entonces, ¿cómo se logran las cosas? Con ayuno y oración. Este señor solito empezó a orar. Ahora vamos al capítulo 9 del mismo Nehemías. Y vamos a leer del 1 al 3. Entonces, Nehemías ora por ese pueblo. Y hay otro varón que se llama Esdras, que también hace oración. ¿Qué es la parte principal de Nehemías? Dice: Padre, nosotros rompimos el pacto. Nosotros incumplimos la promesa que habíamos hecho de servir a Dios, de seguir a Dios, de santificarnos y de tener el templo de Dios en lo alto. Por lo tanto, tú nos echaste
Pero Nehemías se acuerda de las promesas que Dios le hizo. Hermanos, cuando ustedes estén en problemas, cuando ustedes estén en dificultades, acuérdese lo que Dios le prometió. Lo primero que Dios le prometió fue que iba a cuidar su alma, que lo iba a llevar a la presencia de Él, que Él nos trajo para ponernos como cabeza y no como cola, para hacer bendición, no para que nos pisotee el mundo ni nos azotes el enemigo. Dios nos trajo para ponernos en alto, para que nosotros seamos luz para las naciones, para que nosotros estemos en gozo, en bendición. Pero no es estable que una persona esté angustiada y preocupada y enferma y a toda hora, sobre todo enferma del alma. A toda hora, no, es que Dios no me quiere, es que yo ando el mundo. No. Eso no es estable porque Jesucristo ya llevó ese peso. El cristiano debe estar gozoso, siempre en alegría, pásele lo que le pase. Porque debe echar mano a esa promesa que allí Nehemías hizo. Dijo, Señor, si uno pecare, porque no hay hombre que no peque, todos podemos pecar, podemos fallar, pero si nos arrepentimos y cambiamos y confesamos que ese Dios nos perdona, dice Dios que aunque se vaya a los últimos extremos del cielo, es imposible que un hombre se vaya para el cielo, estamos aquí en la tierra, empezando que ya después de una altura ya no podemos respirar, pero dice el Señor que pasara esa cosa tan imposible que el hombre fuera arrebatado fuera del cielo, a los extremos, a los filos, a las fronteras del universo. Dice el Señor que de allá lo va a traer y lo va a rescatar. Pero la persona tiene que convertirse a Dios y reconocer su pecado. ¿Cuál es el problema del cristiano, hermano? El problema del cristiano no es que peque. El problema del cristiano es que peque y se quede con el pecado ahí. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que cometió un pecado y se lo guarda en su corazón. Entonces lo esconde por allá y no quiere demostrarlo. Y entonces ese pecado se le vuelve un cáncer, se le vuelve un problema a su sangre, a su mente. Entonces la sangre se vuelve melancólica, o sea, amarga. Y entonces así como es su sangre, pues es su rostro. Y así como su rostro, esa es su vida. Así, una vida en amargura, en tristeza. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón que lo envenena. Entonces, debemos saber que hay tres clases de pecado. El pecado que yo me veo y que ustedes no me ven. El pecado que ustedes me ven y que yo no me veo. Pero hay un pecado peor de todos los pecados, que es el pecado oculto. Hay algo que está entre nosotros que ustedes no pueden ver, que yo no puedo ver, pero el único que lo puede ver es Dios. Y el salmista conoce eso y dice, Señor, líbrame del pecado que me es oculto. Entonces esa es la enseñanza de hoy, para que nosotros hoy tengamos, yo no voy a decir que no hemos cometido pecado, ni tampoco estoy diciendo que seamos pecadores. Claro, luchamos contra el pecado a diario. Pero lo que yo quiero es decirles, hermanos, si usted está en angustia, en preocupación, si usted se levanta todos los días con esa angustia que quiere morirse, o que quiere que lo maten, o que le reclama a Dios que por qué lo hizo así o por qué lo hizo así, hermano, revise su corazón, limpie su corazón y entre en ayuno y oración y Dios lo va a bendecir. ¿Ustedes quieren ver en esta iglesia que Dios levante paralíticos? ¿Que Dios sane gente con cáncer? Que si aún traen un muerto aquí Dios lo levante. Unámonos en oración y en ayuno. Si ustedes quieren ver cosas grandes, como el Señor le mostró aquí a la hermana, gloria al Señor, que la siga usando, hermana, es venir aquí y en ayuno estar unidos pidiendo, como lo hizo Esdras y Nehemías allá. Cuando la iglesia esté aquí unida en un ayuno, van a ver ustedes el poder de Dios, van a ver la grandeza. Y aquellos que anhelan las cosas de Dios, que anhelan el don de lenguas, que anhelan la palabra profética, que anhelan echar fuera demonios, que anhelan levantar muertos, que anhelan tener el poder de Cristo, lo van a tener. Pero es aquí en la iglesia. No es en otro lugar. No es en la plaza de mercado. No es en la plaza de la alcaldía. No es en las cavernas. Es en el templo que Dios escogió para glorificarse. Entonces aquí vemos en Esdras que hizo la oración de Esdras. Nehemías dice que cuando vio el dolor ajeno, él, por la maldición que hubo sobre esa ciudad, la ciudad fue maldita porque la gente desobedeció a Dios, rompieron el pacto. Ellos habían prometido seguir y servir a ese Dios y lo juraron ante Moisés 3 veces. Lo juraron. Se comprometen a esto y dijeron sí. Y hoy en día nosotros los que hemos sido bautizados nos hemos comprometido a seguir a Cristo, a servir a Cristo y a estar
bajo su dirección, bajo su mandamiento. Cuando nosotros pecamos, rompemos ese pacto. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces Dios quitó la gloria de Jerusalén. Y dejó de hablarle a los hombres. Y no habían sacerdotes. Entonces Nehemías se puso pilas y lo que se puso fue ¿a qué? Claro. Después le fue a pedir ayuda al rey, pero él no fue a decir, bueno, tenemos problemas en Jerusalén, voy a ir a pedirle al rey que me dé plata. No, primero oró y le pidió el favor a Dios. Accionó. Si usted no ha visto cosas grandes en su casa es porque usted no ha accionado. Accione ya. Empiece a ayunar, empiece a cambiar su forma de vivir. Deje el pecado y vuélvase a la luz. Y verá la gloria de Dios en su casa. Entonces, en Nehemías 9, capítulo 9, verso 1 al 3, dice: Esdras vuelve a confesar su pecado. Entonces, ¿cuál es el secreto? No es pecar, el secreto es confesarlo y dejar de hacerlo y reivindicarse nuevamente con Dios. Esa es la tarea. El problema de que muchos no están aquí en la iglesia es porque cometieron pecado pero se quedaron lejos y ese pecado se les convirtió en una semilla y esa semilla se convirtió en una raíz y esa raíz creció en un árbol y ya dio frutos. ¿Cuáles son los frutos? Estar angustiado, estar preocupado. Lo primero que hacen es alejarse de la iglesia. Lo segundo, dejar de leer. Lo tercero, dejar de orar. Y entonces ahí están ya en manos de su carne, en manos del enemigo. Entonces, para que nosotros no caigamos en eso y si conocemos a alguien, decirle, mire que Dios lo ama. Dios está dispuesto a perdonarnos, aunque hayamos cometido nuevamente un error que no es dable, que una persona que una vez bautizada, otra vez no es que pequé y como Dios me perdona. No, nosotros tenemos que combatir contra el pecado. Precisamente para eso está el ayuno y la oración. Verso 1 del capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¡Qué milagro! ¡Qué cosa tan... Miren que empezó con una persona. Y esa oración fue escuchada y esas lágrimas fueron escuchando. Ya estaba todo el pueblo reunido. Y se reunieron a beber, a celebrar las fiestas que era 24. No, se reunieron allí los hijos de Israel con cilicio y tierra sobre sí. Imagínense. El cilicio es una tela que causa rasquiña. Y ellos se vestían de esa tela negra. Y se ponían a orar bajo el sol. Eso ardía muchísimo. Y para colmo de males, el rescoldo que quedaba de las estufas, porque en ese tiempo se cocinaba con carbón. Entonces con leña, y quedaba ese rescoldo. Yo no sé si ustedes han visto después del rescoldo de pasar varios días o meses, inclusive cuando usted pone la mano sobre ese rescoldo, ¿qué se siente? Se siente como caliente. Calor, ¿sí o no? Y entonces ellos se ponían ese vestido que rascaba y se sentaban ahí, en ese rescoldo. O sea, imagínense la incomodidad tan grande que tenían. Les rascaba, les picaba, estaban, y fuera de eso, en ayuno. Y fuera de eso, en oración. O sea que se estaban, digamos, castigando en lo físico para recuperar la bendición de Dios, para pedir ese perdón. Nosotros hoy en día, un ayuno, podemos cepillarnos los dientes, podemos bañarnos el cuerpo y todo, y no lo hacemos. Y sobre todo que hay mucha disposición y hay un lugar para ayunar. Y no tenemos que ponernos silicio. Y gracias a Dios que no nos toca sentarnos en eso, no rescoldo y no como fuera. Pero nuestra carne no quiere, nuestra carne dice, no, ¿cómo vamos a dejar de comer? Si usted deja de comer, se muere. No, eso no lo puede hacer, usted es débil. No, usted necesita droga. No, usted... Eso del ayuno era para los antiguos, ¿no? Tica, no necesitamos ayuno, hay que comer y beber. Más bien vamos y nos echamos unas papitas a la francesa con salsa. No, tica, no. Ya no hablemos de eso. Entonces la carne lo obliga a uno a eso. Entonces aquí el pueblo se reunió y fuera de eso, de que estaban haciendo eso, se echaron encima tierra. Yo no sé si a usted le ha caído tierra en la cabeza, eso le da una piquiña cuando uno va por el camino, o uno mismo cuando pequeñito llegaba y se bañaba en tierra, eso le rascaba a uno todo. Bueno, y se habían apartado, verso 1, silicio, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea que ellos lo primero que hicieron fue separarse. Dios les había dicho que no se mezclaran con los extranjeros. Entonces ellos dijeron, bueno, empecemos a hacerle caso a Dios ahora sí. Entonces a todos los extranjeros, o sea, a todos los que no tenían la misma fe, les dijeron, apártese de nosotros. Eso es lo que nos manda Dios a nosotros para poder alcanzar las cosas de Dios, es juntarnos con gente que anda con Dios. Porque si nosotros
la gente dice, dime con quién andas. Si usted anda con gente pecadora, pues es pecador. Si usted anda con gente drogadicta, pues usted es otro drogadicto. Ah, no, es que yo no consumo drogas. Pero lo que dice el drogadicto, lo que hace el drogadicto, es cómo se siente, usted también lo está viviendo. Así usted no la consuma. Porque el que anda con la miel, algo se le pega. Entonces, hermanos, aquí el pueblo empezó a decir a los extranjeros apartarse. Dios nos manda hoy aquí que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la gente que vive pensando en la carne. Uno tiene amigos que dicen, no, eso tener mujeres es bueno, eso trae, eso cuentan las historias. No, ayer estuve con esta, con la otra, y las tratan como si fueran objetos. Y las mujeres no se dan cuenta que son meros objetos, que no los tienen sino para un uso, y los hombres también son usados para eso. Algunos lo llevan hasta los homosexualismos. Entonces, hermanos, es una realidad que vivimos. Dime con quién andas, te diré quién es. Si tú eres espiritual, busca lo espiritual, busca tu iglesia, busca tu Biblia, busca apartarte con Cristo. Entonces dice que aquí ellos dijeron, primero que todo, se separaron de las que le causaban a ellos problemas. O sea, ellos se apartaron, ellos se volvieron nazareos, ellos se volvieron ungidos, o ¿cómo se llama eso? Estar separados, estar consagrados, se consagraron. ¿Qué más hicieron? Dijeron, nuestros papás pecaron, nosotros pecamos, perdónenos, Señor. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley. Ah, se acordaron que había una luz, se acordaron que había un libro. Tan tarde, después de que se había caído todo y de que estaban hechos esclavos, entonces dijeron, ay, ¿verdad que toca leer la Biblia? En ese tiempo era la Torá. Nosotros nos acordamos de leer la Biblia es cuando ya estamos en problemas. No, empieza a leerla para que no le lleguen los problemas. Desde ya, todos los días. Cristiano que sea verdadero, tiene que leer la Biblia todos los días porque ese es el alimento de su alma. Cristiano que sea verdadero, por lo menos tiene que orar. El 10% del día son 12 horas el día. Un cristiano debe orar por lo menos 1 hora y 20 minutos. Por lo menos. Porque si no, entonces le está faltando ese alimentico de su almita. Entonces su almita todavía está raquítica. Tiene que darle más comida espiritual. El cristiano mira a quién ayudar. Mira a quién está angustiado, quién está y está con la palabra lista en su boca para dársela. Pero eso no la va a tener usted si no lee la Biblia. Por lo tanto hay que memorizar también la Biblia. Hay que metérsela en la cabeza y en el corazón. Porque en el libro de Esdras dice, en el capítulo 7, verso 9, dice, y Esdras propuso en su corazón inquirir por la palabra de Dios, aplicarla, vivirla y luego enseñarla. Y eso que estoy enseñando yo es lo que he vivido, hermano. Yo no estoy viviendo una historia ni estoy bajando esto de alguien que le pasó, sino que lo he vivido, y por eso les digo, hermanos, hemos pecado, hemos fallado, pero tenemos la oportunidad de limpiar nuestro corazoncito, de sacar esas raíces de amargura desde el fondo. Eso duele, hermanos, porque sí duele. Eso duele, sacar esas raíces de amargura. Eso duele también dar el paso a ayunar el cuerpo y decir, ay, no me está fallando. Hoy era bien, hoy era echarnos unas politas, de echarnos una bailadita, de amanecer en los parques. Y entonces el cuerpo reclama eso. Pero si usted le dice al cuerpo no, entonces le pone bravo y lo primero que coge el estómago a gruñir. No me gusta eso. Usted dice, te calmas, te sujetas, es cuando yo te diga, no cuando tú me mandes. Cuando usted empiece ya a mandar a su cuerpo, entonces ya usted empieza a dirigirlo por los caminos que son. Entonces aquí el pueblo empezó a leer la ley de Jehová. ¿Y cuánto duraron? La cuarta parte del día. ¿Cuál es la cuarta parte de un día? 12 horas. 12 dividido en 3 horas. Leyendo la Biblia. El libro de Jehová. La otra cuarta parte confesaron sus pecados. Imagínense cuántos pecados tenían. Duraron 3 horas diciendo sus pecados. Tenían hartos pecados, ¿no? Y nosotros decimos, yo no tengo pecado, yo soy santo, yo soy puro, yo soy más santo. No, yo no necesito ir a la iglesia porque yo no robo, yo no mato, yo no peco. Pero en su casa no lleva el pan para los hijos. Pero en su casa lo que lleva es problemas, pegarle a la pobre mujer, o la mujer pegarle al hombre, o el niño respondiéndole al papá, o el papá pegándole a los niños, un revuelto de cosas. Dice, confesaron sus pecados y luego, ahí sí, adoraron a Dios. Lo adoraron desde la bendición de la santidad. Lo adoraron como debe adorarse a Dios, desde la santidad.
bueno, vamos a saltar ahí a... ellos lo quisieron forar. Y bueno, luego el verso 6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, ellos después, primero se limpiaron del pecado, segundo, inquirieron en la palabra, tercero, reconocieron su pecado y lo confesaron. El secreto, hermanos, es confesar su pecado. No es un secreto, es una realidad, es una ley, que usted tiene que sacar su pecado. Ahora hay que confesarlo. Confesarlo a la congregación. ¿Sí? No necesita decirlo con pelos y señales, porque eso es la gente que piensa, dice, yo tengo que confesar mi pecado en la iglesia. No, usted sí lo conoce, pero no lo venga a decir qué hizo, porque nosotros sabemos cómo es el pecado. De pronto ahí nos provoca. No, la persona tiene que confesar su pecado. Entonces yo hoy les digo, revísense cada día cómo pasó su día. No es que yo no le obedecí a mi mamá. Entonces es un pecado grande. Entonces tiene que cambiarlo. Decir, no, yo tengo que ser un niño obediente. Es que no hice la tarea. No, los niños tienen que hacer su tarea en sus colegios. Es que yo me agarré con los compañeros de trabajo. Usted no lo llevaron al puesto de trabajo a agarrarse con nadie. A estar en paz con todos los que lo rodean. Entonces, hermanos, es reconocer a ese Dios. Bueno, en el mismo verso, en Esdras 9, en ese mismo Nehemías 9, (9:37) dice, y se multiplica su fruto para los reyes que se ha puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y nuestros ganados, conforme a la voluntad que estamos delante en angustia. Ellos estaban angustiados porque los reyes estaban robándose el fruto del trabajo de ellos. Tenían sus vaquitas, entonces tocaba alimentar a los reyes. Esas vacas las llevaban era para que el rey alimentara a sus sirvientes y se alimentara a él. Entonces ellos después empezaron a ver las bendiciones de Dios. Por eso muchas veces tenemos retenidas las bendiciones en nuestros corazones, porque no hemos soltado el pecado que es oculto. Una hermana cometió, a mí en un tiempo me buscaban y me decían, mire que cometí tal problema. Muy inteligentes esas personas. Yo decía, qué inteligentes son, porque tenían su pecado grande y venían y me lo tiraban a mí. O sea que ellos llevaban un bulto que no podían alzar y venían y me decían, tome, lleve la mitad. Y yo decía, Dios mío, qué chicharrón que me soltó, porque ahora yo tengo que llevar su pecado también. O sea, tenemos que compartir eso. ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces, solución: confiese su pecado al Señor, pídale perdón y va a recibir la consecuencia de su pecado. Yo no les decía que iba a salir impune. Decía, el Señor hoy o mañana va a cobrar eso, porque hicimos un pacto con Dios. Dijimos, Señor, yo lo sirvo a usted y usted me bendice. Y el Señor dijo, yo te bendigo a ti, pero tú me obedeces. Pero ¿qué pasa si yo te desobedezco, papá? Pues te voy a castigar. Y entonces cuando vienen los castigos, entonces ya no nos aguantamos. Entonces a la tal criatura yo le dije, pídale perdón a Dios y pídale perdón a la congregación. Pero ¿por qué tengo que pedirle perdón a la congregación? Fácil. Porque usted es un pedacito de Dios, un pedacito de Dios, un pedacito de Dios, y todos somos Dios, un solo cuerpo. No lo quiso hacer, no está ya aquí. Y eso fue muy difícil para la criatura, haber pedido perdón a la congregación, porque cuando hay pecado, la persona lleva el culto y sufre su castigo, pero la congregación también. ¿Por qué? Porque lo dijeron ustedes hace un rato, somos un solo cuerpo. Y si un hermano se bendice, la iglesia se alegra. Y si un hermano se castiga o es castigado por Dios, yo no me alegro. Yo me pongo tan triste como él. A mí me da mucha tristeza, hermanos, de ver que los hermanos no pueden pagar esto, el teléfono, lo que sea. Yo no digo nombres más aquí, digo deudas o cosas o problemas. Pero yo le hago ese reclamo a Dios, digo, pero Señor, mira, ¿por qué mis hermanos están así? Y el Señor dice, unos yo les doy según su necesidad, a otros les doy según me pidan, y a otros los dejo que padezcan para que me pidan. Había una hermana en una gran dificultad, y yo dije, Señor, yo le ayudo. Las ayudas son con plata, hermanos.
Y era harta plata, como 2 millones de pesos. Y yo dije, no, yo le ayudo, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, yo me voy a meter en un problema grande. Gracias al Señor que hay profecía. Y el Señor me dijo, no lo hagas. Déjala que me busque y aprenda quién es el que le da la bendición. Yo dije, pues terrible, porque estaba en una situación bien difícil. Y yo dije, pues bueno, el Señor es el que manda. Pues ella tendrá que abrir su boca. Yo le dije, hermanita, abra su boca y pídale a Dios que Él le llenará su boca. Entonces, hermanos, el problema del pecado es que no lo confesamos. Proverbios, Éxodo 32:30. Éxodo 32:30. Mire, desde temprano el Señor nos va mostrando cómo debemos vivir los cristianos, cómo debemos vivir los hijos de Dios. Éxodo 32:30. Dice la palabra. Y aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo. ¿Quién? ¿Y de dónde sacaba Moisés todo lo que tenía que decirle al pueblo? Dios se lo... ¿Y qué pasaba si Moisés se inventaba algo más o le quitaba? Claro. Además Moisés era fiel, por eso no le quitaba ni le ponía. Y por eso Dios me pone a mí también a decirles la verdad a ustedes, hermano, porque si yo me pongo a multarle o me pongo a decirles historietas, yo lo estoy engañando y después la sangre va a correr sobre mi cabeza. Entonces yo más bien soy como tan inteligente como la hermanita que le botó el punto. Yo les digo y ustedes verán, cada cual verá si lo coge. Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Ellos cometieron un pecado de idolatría, el Éxodo 32:30. Sí. Hermanos, es muy fácil. Si ustedes no confiesan el pecado, tranquilos, que Dios aquí lo muestra. Así como está este florero, lo pone. Todo lo que ustedes hagan en oculto, hermano, Dios lo pone aquí. O sea, para nosotros no es ninguna noticia. Como no es noticia que los que no están aquí están en grandes problemas, porque el estar sin Dios es un gran problema. Por eso ya no me preocupo si vienen o no vienen, yo digo, no importa. Aquí los que estamos, busquemos a Dios. Busquemos agradar a Dios. Andemos derechito, porque Dios no quiere una iglesia de multitudes. Dios quiere una iglesia, así sea de poco número, pero rectos ante la presencia de Dios. Una iglesia de verdad en la que se pueda glorificar y Él pueda decir: hijos míos, he aquí a mis hijos. Que le diga a Satanás: ¿no has visto la iglesia del huerto de Jehová? Tan pura y tan santa como se presentan los hermanos, como un solo hombre, a alabar y a glorificar su nombre, a ayunar y a buscar su presencia. Sigue. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. No lo ocultó Moisés porque sabía Dios que Dios sabe los pecados de los hombres. Porque se hicieron dioses de oro, o sea, el Dios de la idolatría. Hoy en día ese mismo Dios está. La gente hoy en día, hay muchos que no van a las iglesias no porque están trabajando, están produciendo, pensando en sus dólares, en sus inversiones, pensando en que no pueden comer porque es que necesitan guardar ese dinero y guardar y a lo último se vuelven pioceros, al último no gastan ni ropa ni nada, solo amontona porque se vuelve un Dios. Ese mismo Dios está aquí. La gente no quiere buscar a Dios porque están ocupados en sus negocios, en ser más bonitos, en tener más conocimiento, más sabiduría. ¿Cuántas personas hoy están domingo? Ayer se acostaron tarde leyendo, estudiando y hoy se levantaron y todavía están y no encuentran ese conocimiento. ¿Cuántas personas ayer empezaron a buscar la alegría, el gozo en las drogas, en el sexo, en el alcohol, en los problemas y no lo encuentran? Hoy amanecieron enguayabados, con los bolsillos desocupados, sin siquiera una soda para bajar el guayabo, porque se imaginaron que su felicidad estaba allí, pero al otro día su realidad es triste. Así pasó con este pueblo. Entonces dice Moisés: porque se hicieron dioses de oro. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, ahora que sigue en el verso 32, que perdones ahora su pecado, y si no, réeme ahora del libro que has escrito. Raer es Moisés. Ya no lo borra del libro de la vida porque ahí queda todavía la mancha. Recuerden, ráeme, o sea, rásqueme de ahí. Y ya. ¿Qué decía
decía Moisés? Moisés estaba hablando como un hombre. Bien hecho porque estaba intercediendo por el pueblo, pero no estaba diciendo sino que lo matara espiritualmente. Por su pueblo se estaba metiendo las manos a la candela, sabía